Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy empezamos nuestro programa con un tema que ya empieza a preocupar: las nuevas estafas telefónicas que emplean inteligencia artificial para clonar voces reales. Una tecnología que, mal utilizada, puede generar situaciones de gran vulnerabilidad, tanto en el ámbito personal como profesional. A continuación, hablaremos de inversiones con propósito. Empresas que no solo buscan rentabilidad, sino que apuestan por un modelo de crecimiento consciente, comprometido con el impacto social y ambiental. Empresas capaces de innovar sin perder de vista su responsabilidad con el futuro. Veremos ejemplos, estrategias y claves para identificar oportunidades de inversión alineadas con los valores. Y cerraremos el programa con un tema que suele quedar en un segundo plano, pero que cada vez está más presente en la conversación empresarial: la salud mental en el mundo del emprendimiento. Porque emprender no es solo una cuestión de ideas y de esfuerzo, también lo es de equilibrio, de resiliencia y bienestar emocional. Hoy hablaremos de ello sin filtros, con realismo y con recursos que pueden marcar la diferencia. Así que arrancamos Capital Empresa. Y hoy, para hablarnos precisamente de esas estafas telefónicas que utilizan la inteligencia artificial para clonar nuestras voces, contamos en el estudio con nuestro colaborador Jesús Soler, abogado experto en tecnología, que cada semana es el responsable de traernos las noticias legales que pueden afectar tanto a profesionales como a empresarios. Jesús, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno. Como siempre, bien. Sí, ¿para qué vas a estar mal? De verdad, pudiendo estar bien. Bueno, Vale, buena sí. filosofía. Esto de los emprendedores y las depresiones, es que el problema de los emprendedores es que las redes sociales llevan tantas expectativas de que te vas a hacer rico en 0, en cuanto montes una empresa y hagas Qué no malas sé son qué. las expectativas siempre. Y hagas no sé qué, que en cuanto no es así y ven que se tienen que dedicar 24 horas al día, 7 días a la semana, ya el nivel de ansiedad El nivel crece. de estrés... Crece. Entonces... Claro, las redes son una expectativa de sigue mi curso y creces tu negocio, Eso hay que ir con un cuidado. escalas en no sé cuándo. Ayer justamente estaba viendo un vídeo de prompts de cómo crear tu propio curso en 5 pasos y era brutal. Primero, pídele a tal que haga no sé cuánto, no sé qué. Sobre esto, pídele que haga ahora no sé cuánto, no sé qué. Y al final seguías los 5 prompts, más o menos, y te habías generado un curso de no sé cuántos cientos de horas con los contenidos ya hechos. Luego los metías en grabaciones y tal, y decían, ¡hola! Te generaba una cantidad de contenido educacional generando una serie de prompts y con nada raro, con el chat, o sea... Sí, sin utilizar una tecnología de la NASA. Con lo cual dices, ¡hola! Y veías el prompt como estaba estructurado y decías, es así. Pero es que estaba muy bien planteado, decías, plantéame 5 escenarios como si fueras un experto en no sé qué, no sé cuántos, donde hicieras no sé cuántos con los supuestos de tal. Ostras, bien pensado, como si fueras un experto en... Sí. Dices, Entonces, claro, es que sí. Cambia el lenguaje, cambia la forma de expresarlo. Si un prompt está bien hecho, la inteligencia artificial es maravillosa. Pues esos... Fui siguiendo los 5 prompts y decías, ostras, qué bien pensados. Estaban muy bien pensados, ¿no? Y claro, eso te generaba una cantidad de contenido que lo anexabas al siguiente, decías... Bueno, ahora esto ya es una profesión. Claro, el prompt engineering. Sí, correcto. El prompt engineering. Está muy guay. Que hace 2 años decíamos, mande. Pues viendo la serie de prompts, cómo se generan, dices, claro, tienes que conocer la filosofía de cómo está diseñado la IA, ¿no? Es cómo funciona cada una de las plataformas. Entonces el prompt tiene que ser más o menos dirigido a cómo, entre comillas, piensa la plataforma, cómo está estructurada. Entonces, en función de su estructura, generas una serie de prompts que te dan una cantidad de información tremendísima. Hoy vamos a hablar de algo parecido. En las empresas del IBEX están sufriendo ataques por simulación de voz generada por inteligencia artificial. Bueno, a mí eso me parece peligrosísimo. Sí. Hasta ahora teníamos los ataques de voz sobre IP, que era el famoso ataque al CEO, que empezó siendo por email, ingeniería social, suplantaba la identidad por un email, más o menos cada vez mejor traducido
y con el texto más cuadrado. Pero luego pasaron a la voz por IP, donde se generaba una serie de mensajes, etc. Pero es que ahora estamos en el voice hacking. Entonces dices, vale, ¿qué es lo que hace el voice hacking? Simular la voz. ¿A qué empresas puede ir dedicado? A empresas donde hay mucho material grabable o utilizable. Esos que son las grandes empresas que dan conferencias, cuelgan contenidos en YouTube, cuelgan vídeos, envían mensajes de voz a los trabajadores, etc. Entonces, eso cogido se pasa por una máquina, por una inteligencia artificial, y con eso generas todos los tonos vocales y con eso generas un mensaje. A partir de ahí, solo te hace falta el contenido de ingeniería, que es engañar a la otra persona de que tú realmente eres la persona que tiene el poder de mando, o sea, el que ha dado la conferencia, el CEO, etc., para que entienda que eres tú. Si la IA es buena, en esas conferencias tú sueltas una serie de modismos que son típicos tuyos, con lo cual es fácil clonar. Es fácil clonar la voz, no solo el timbre y la cadencia, sino que sueltas alguna muletilla de las que tú sueles decir y la persona que recibe ese mensaje piensa que eres tú. Y esas herramientas antes solo se podían encontrar en la dark web y valían pasta y tal, pero es que ahora solo tienes que ir siguiendo un poco el TikTok y vas viendo, uy, ¿esto cómo lo han generado? Pum, acuérdate que la semana pasada dijimos que los contenidos de IA tienen que decirse que son IA y tienen que decir qué herramienta utilizan. Entonces, si vas buscando qué herramientas de voice hacking, ves qué herramienta han utilizado, que muchas veces entras, no tienes ni que registrar porque tienes un pase gratuito de 10 bonos diarios y 50 no sé qué, y puedes simular 10 segundos de mensaje, con lo cual, a mí me es gracioso, que es cuando sale eso del rey o el papa diciendo no sé qué y no sé cuándo. Utilizan estas plataformas que cada día te dan un pequeño contenido para hacer tal, y eso que te he enseñado de los dibujitos, es que cada día te dan 10 bonos, entonces cada día puedes hacer un dibujito. Lo haces 5 días, pues luego ya estás harto de hacer dibujitos del perro. Ya está la gracia. Exacto, y la gracia está, dice, voy a ver si hay alguna plantilla divertida y la miras, pero si no, ya está hecha. Pero claro, los profesionales utilizan esas herramientas, que cada vez son más baratas. De hecho, esta que yo he utilizado, anualmente puedes pagar 100 euros al año y tienes todo lo que quieras. Y esta es de vídeo, y haces vídeos sin marca de agua y sin nada. Bueno, pero las hay de voz. Claro, por 100, 150 pavos o 10 pavos al mes. ¿No? Claro, a partir de ahí quiero hacer un discurso como pero tal. Eso, vamos, puede cargar problemas no graves, no lo siguiente. Bueno, lo que eso requerirá es lo que está diciendo la policía. Que tampoco te creas ningún mensaje. No, primero eso. Después que, claro, es que a las personas que tienen la capacidad de hacer esas transferencias hay que formarlas. Porque, por ejemplo, acuérdate que hace 1 año, 2 años o 3, no me acuerdo cuánto, en Valencia hubo una estafa de 4 millones por ataque al CEO. Y la persona que hizo la transferencia pensando que le habían ordenado hacerla, dices que a mí nadie me había explicado que esto existía. Con lo cual, primera vez que tengo noticias de que hay lo que se llama el ataque al CEO o suplantación de identidad mediante email, mediante voz, lo que sea. Las personas que están en puestos de responsabilidad, sobre todo monetaria, formación de que es que esto puede pasar. Con lo cual, a partir de ahí, antes de hacer nada, consulta, pon contraseñas de paso, palabras clave, doble factor de autentificación. Vale, dígame esto, pero ahora dígame la tercera palabra de lo que sea, ¿no? O una clave que no puedan tener. Lo vas a echar a la trampa. Si a una ingeniería social le haces esto, la siguiente vez intentarán saber cuál es la palabra de paso. Sí, acabarán encontrando, ¿no? Acabarán encontrando, pero al final es la formación. Por lo menos no le vas poniendo barreras. Eso es, ¿no? Porque ahora hablaba la policía de que están investigando 120 casos ya de phishing, de voice hacking, que son muchos, ¿no? Porque dices, ostras, hay muchos malos. De esos malos, unos cuantos serán muy chuscos, pero unos serán muy buenos. Sí, seguro. Y los que son muy buenos seguro hacen daño. Se llevarán mucha pasta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única barrera? Poner palabras claves, palabras de paso y palabras contraseña cuando tengan que hacer tal. Lo siguiente es que no voy a poder autorizar transacciones verbalmente, porque no tiene sentido. A ver, hay que hacer el pago de las nóminas. Venga, ponte ahí. Taca, 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 taca. No, que la persona
el CEO, que sea el que tenga que poner su contraseña, poner lo que sea en su aparato. La típica contraseña de una transferencia de la caixa. De cualquier banco. Que te llega el móvil, acepta. Envíamelo a aceptar, clac, vale. Al final, si tienes que hacer muchos pagos, mantienes un rato al día para generar la lista de pagos y vale, pum, vale, pum, vale, pum. Tardas 10 minutos en gestionarlos todos. Porque si no, si dices, no, tira, oye, mira, un pago urgente, pues siempre todas estas cosas cuando hay estafas, siempre todas son urgencias. Exacto, ¿no? Eso te iba a decir. Es que hay que hacer una transferencia urgente porque si no, no me llega el material que tenemos que servir a nuestro cliente urgentemente pasado mañana, pam, pam. Y eso suele ser a final de mes, a final del viernes a última hora. Entonces dices, las urgencias son muy malas. O sea, yo cuando he tenido problemas jurídicos en alguna operación es porque siempre la han querido hacer a último momento y se preparan en último momento. Es que hay que hacerlo antes del viernes a las 3 de la tarde porque luego ya no podemos. Vas deprisa y te pierdes en los detalles. Y el demonio en una operación está en los detalles. Correcto. Entonces, que las transacciones haya que destinar, mira, solo los martes a tal hora estará el CEO, estará con su máquina o su operador o su tarjeta o su lo que sea, que las irá autorizando él con su dedito y en su maquinita. O sea, cumpliendo las reglas de que algo que conoces, algo que tienes y algo que sabes, ¿no? Con lo cual, tú con tu identidad, con tu huella o con tu cara, validas el documento y luego, pum, y en tu aparato. Porque si lo haces por voz, sí, pum. Una cosa es que ordenes que te compren los billetes del AVE y otra cosa es que hagas una transferencia para hacer un pago de, por ejemplo, esto de Valencia fueron 4 millones. Es heavy, ¿eh? Ordenar una transferencia por 4 millones sin tomar las medidas necesarias para validar qué es lo que ha pasado. Yo he llevado casos de suplantación de identidad y el más grave eran 250. Y lo conseguimos recuperar porque al final paramos el SWIFT, bueno, fue una cosa internacional. Pero claro, dices, la suplantación estaba bastante bien hecha, pero ahora con la voz todavía es mucho más peligrosa, ¿no? Sí, después también, a ver, ante cualquier duda, no hacerla. O sea, ante claro, cualquier duda... el sentido común, ay, o decir, no vale, sí, ahora te llamo yo. Claro, no hago. Sí, oye, mira, espera, cuelga que ahora te llamo yo de vuelta. Sí, no hacer nada sin verificar. Y validar la identidad. Oye, me has llamado tú para pedirme que haga... Es que llega un momento que vamos a tener que hacerlo, eso en siempre, todo, porque llegará un momento que todo esto, como decimos, en cada programa va más. Se sofistica más. Y cada vez sale una cosa diferente. Exactamente. Ahora antes que si era las fotos, luego no sé qué, luego te cambian, ahora ya la voz y, bueno, al final... Y el voice hacking cada vez se está sofisticando más. Es lo que digo, es que llega un momento que empezamos a hablar de ella hace un año y poco. Antes al principio era gracioso. Sí. Cuando ya lo que decías tú, las imitaciones de tal, dices qué bien, qué risa. Qué mono. Sí, qué risa hasta que no te imitan tu voz para hacer algo malo. Hasta que en lugar de la voz de Maduro, de Hugo Chávez o del Rey, sacan la voz de el presidente de tu empresa o el director de administración de tu empresa. Hay un truco que me lo explicaron, que es muy chulo. Bueno, muy chulo. Ahora hay relojes los relojes graban, ¿no? Sí. Tú y yo tenemos una reunión y te pongo a grabar. ¡Pum! Lo grabo. Eso lo convierto en un MP3. Ese MP3 lo paso por una máquina. Con esa máquina genero tu voz. Y al generar tu voz, en una reunión que... yo no ni divulgo nada en redes, ni saco nada en redes, pero he tenido una reunión contigo vendiéndote un producto, simulando que soy de la empresa Juanito, Pepito o lo que sea, con una verosimilitud buena y te he grabado. También lo puedo hacer con el móvil, que es también muy fácil, ¿no? Pero con un reloj es pum, clac, ¿no? Te lo digo porque yo estuve mirando y la versión siguiente de mi reloj, haces clac y se pone a grabar. O sea, haces pop. Tienes que hacer... ¿Qué haces con el móvil? ¿Qué haces con el móvil? No, clac. Botoncito y grabando. Y te graba lo que sea. Eso se convierte en un MP3, ese MP3 se pasa por el motor de IA. El motor de IA lo que hace es sintetizar tu voz, a partir de ahí le escribes los textos, más o menos una serie de respuestas articuladas, y ya no te hace falta que lo tengas subido al YouTube, ¿no? Dices, no, la miedete. Es muy peligroso. Y entonces lo que hay que poner medidas de que no es un ciberataque, es ingeniería social, es poner
medidas de previsión cuando en la sección de transferencias, de pagos. ¿Cómo? Contraseñas, palabras clave que solo conozcan el interlocutor y la persona que tenga que hacer los pagos, que solo se puede hacer transferencias desde el aparato, desde el móvil del CEO, cosas así. Ahí la función, lo que hablamos el otro día, de la compliance digital es muy importante. Claro. Porque dices, bueno, cada vez va a ser más importante. ¿Y estas esto. medidas cómo las hacéis? Bueno, pues no hacemos nada. Bueno, pues que sepas que hay no sé cuántos casos de este tema, y si no habéis y si no habéis recibido formación primero, que es una concienciación más que una formación, de que la posibilidad existe, no estarás con las orejas así de punta para pensar, uy, esta transferencia es muy rara, ¿a quién tengo que hacer una transferencia? Y la cuenta es de ¿dónde? De Estonia, de Pakistán, de una cosa rara. Entonces, que las personas que manejen las cuentas validen con quién hablan, con palabras clave, y segundo, que tengan las orejas tiesas cuando haya algo que no les resuena bien. Y eso solo es concienciación. Te digo una cosa. En las empresas pones estas barreras, puedes poner formación, pero en caso de particulares, ojo, Particulares están dando muchas voice hacking, entre comillas, que no es voice hacking, es que te llaman de una compañía, hazme el pago, dime la cuenta. Bueno, darles tiempo. ¿No? Que simulen la voz de tu operador bancario. Sí, podría ser. En los casos de... Ya hablamos. ¿Te pueden hackear un móvil y sacar la voz de un familiar? Sí, eso se ha hecho. Eso es lo peligroso. Eso se ha hecho. Eso Para se ha que te hecho. diga, mamá. Eso se ha hecho. Y eso Necesito dinero, hazme una... Lo he leído. No, en WhatsApp ha pasado 100 Bueno, veces. WhatsApp sí, ha pasado 100 veces. En WhatsApp ya no te digo nada. Un día estaba yo, papá, que tengo que coger un taxi, envíame un Bizum. Ana, ¿tú me has enviado un Bizum? Pues estoy aquí. Ya. Y eso me pasó, dice, qué gracioso. Sí, eso ya lo he visto, pero que sí con la voz. Con la voz. Ojo. También. Por ejemplo, si tú tiktokeas, grabas cosas, te graban en el colegio, lo que sea, te pueden sintetizar la voz, sí. Y el problema es que la gente que yo conozco que hace reconocimiento de voz por IP o reconocimiento de voz, dicen que las máquinas, las buenas, pueden identificar porque las inflexiones de la voz se pueden recrear, pero la vibración no. Seguramente en un momento dado se podrá hacer también la vibración. O sea, que tú lo que oigas, la máquina capta sonidos que tú no captas. Y posiblemente la máquina puede simular sonidos que tú tampoco oyes. Con lo cual tú piensas que el deje que están haciendo de pues es correcto, pero luego hay una vibración, una respiración que la máquina captará y dirá, aquí pasa algo. Entonces... Yo lo veo muy peligroso todo esto. Lo veo como, incontrolable para llamarlo. Es que es difícil. Es difícil poner puertas al campo porque los malos saben mucho. Y hay muchas herramientas. Entonces, los malos saben más. Saben más. Cuando llegas tú, los malos ya están corriendo de la... Y hay herramientas que no puedes prohibir porque son herramientas usables. O sea, por ejemplo, la de hacer fotos y tunearlas y hacer dibujitos, son herramientas de diseño. Correcto. Que hasta hace nada solo podías hacerlos con el Photoshop y hacían 100.000 capas y tirarte de una mañana. Ahora es clink clink porque toda esa generación se ha automatizado, que es lo que llaman la IA. Pero al final le han cogido unos motores del Photoshop o de cualquier herramienta de diseño, las han automatizado y han dicho coge la foto y ahora simula que es no sé qué. Al final han cogido un montón de instrucciones de un programa de diseño, las han robotizado en frames pequeños para generar ese dibujo que parezca un minion o ese dibujo que parezca lo que sea. No era nada que no se pudiera hacer antes con un Photoshop, pero claro, tenías que tener un montón de horas. Lo mismo pasa con la voz. Antes, ya siempre no, pero siempre había existido y se veían las películas que simulaban la voz, etc. Ahora esas herramientas son muy baratas y muy usables y cada vez son más perfectas. ¿Qué es lo que nos queda? Formación y tener siempre las orejas tiesas pensando por dónde... lo que dices tú, que también son utilizables para trabajar. No. Yo me quiero hacer un vídeo y quiero me pongo mi voz de fondo y lo hago yo, claro, porque quiero hacerla... no estoy haciendo ninguna... No, al contrario, hay mucha gente, hay gente, conozco gente que está ganando dinero en OnlyFans con simulaciones, que al final no son personas reales. Sí, correcto, son avatares. Son avatares y que hacen lo que tú les pidas.
Pues, hombre, al final eso es hasta más divertido que poner una persona real pensando que es no sé qué. Mira, ¿no? Ya verás cuando lleguemos eso a los videojuegos, será bastante divertido, ¿no? Serán juegos X, ¿no? Lo siguiente es que esas herramientas ya están al alcance de cualquiera. Se han popularizado. Con lo cual, los malos antes eran 3, ahora los malos pueden ser muchos más. Y puede ir mucho al menudeo, porque al final, si te estafan 5 euros, pues dices, mira, va, paso. Si te estafan 100, vas a la policía. Pero si vas a 5, de 5, vas al menudeo, y esta gente va a hacer mucho daño. Entonces, ¿cómo lo controlas? Formación y siempre estar atento a ver por dónde me puede ir cayendo. No tienes otra forma. Porque yo creo que no hay otra forma. No puedes poner puertas al campo. Puedes poner esas barreras que cuando tengas que hacer una transacción de más de N tengas que decir una palabra clave, el nombre de tu mascota, que no lo sabe nadie, o el nombre de tu primer colegio. ¿No? Que a veces en alguna contraseña, para recuperarla, te pones el nombre de tu primer colegio, el nombre de tu primer perro. Sale. Al final es poner una serie de controles que solo puedes hacer así. Ahí volvemos al principio. La compliance, el poner esos controles, ver cómo estás protegido contra este tipo de riesgos, si estás bien protegido o mal protegido. Si ves que no tienes ningún tipo de control, cuando haces un análisis de riesgo, decir, cuidado, que aquí tenéis un riesgo, un agujero así de gordo. Hay que poner medidas para esto. Formación del personal, formación del CEO, que no vaya por ahí largando y utilizando, que cuando dé un discurso, por ejemplo, que tenga que ser público, utilice palabras planas sin modismos, que eso es muy difícil. Eso es complicadísimo. Ya, pero... Tú imagínate... Pues sabes que los que dan formaciones tienen eso y tienen sus frases hechas. Sus frases hechas. Y hasta los recitarías a veces. Exacto. Tú ahora oyes un discurso del Emili Duró. Vamos. Y de aquí a 2 años ves otro discurso dices, mira, diferente, otra vez. Con otro contenido y dices, mira, el Emili Duró. Porque ya sabes que es él. Sí. O el Víctor Kuipers o todos estos, ¿no? Estos tienen, más o menos conocidos. Tienen sus frases, tienen sus maneras. Todo. Pero lo mismo pasa con los youtubers, que cuelgan cientos de contenidos, los tiktokers, los instagramers, todos estos cuelgan un montón de contenidos que generar su voz y hacer todo lo contrario, ahí tenemos suplantaciones de personalidad, ataques a la intimidad, ataques de derechos de imagen, ahí tenemos no solo la parte económica que estamos hablando de las estafas y los hackings, sino todo el resto de delitos contra la intimidad. Porque claro, usurpación de la personalidad, sí, claro, se lleva todo el pack. Todo, tienes el pack completo. ¿No? Protección de la usurpación de la intimidad. Imagen, exactamente. Todo. Pero es que de aquí a N veremos que cogerán a un actor, le clonarán y harán una película que tú pensarás que es de verdad. Bueno, ya lo hace esto. Ya, pero que ahora todavía, bueno, ¿no? Ahora todavía dices, bueno, parece que, pero no sé qué. Pero de aquí a no demasiado, las máquinas ya tendrán la potencia suficiente para generar toda una película completa con los avatares de quien sea. Hasta ahora hemos visto cómo jugaban con la Flores, que la voz la hackearon utilizando su voz, más un trozo que les faltaba, la voz de su hija, etc. Y dices, mira qué monos, han utilizado lo mismo, tal. Eso ya... y es un anuncio de hace 2 años apenas, casi ha pasado a la historia, porque ahora cogerías cualquier canción, cualquier discursito, cualquier... Y ya está. Y la máquina generaría todo el contenido. Sería súper fácil, ¿no? Y barato. O sea, eso que lo vendieron, acuérdate que lo vendieron cuando hicieron el anuncio, no me acuerdo qué era, el anuncio de Lola Flores, me explicaron que lo habían hecho, con herramientas. La cerveza, ¿no? La cerveza, exacto. Sí. ¿Era Cruzcampo? Sí, algo así. Que salió como cómo lo habían hecho, cogiendo de aquí, cogiendo de allá, como si hubiera sido una ingeniería tremenda, que posiblemente en aquel momento lo fuera. Ahora sería, mira, pues es que hemos cogido esta entrevista, esta otra entrevista, que están todas en televisión española o por ahí, o en el YouTube. Todas. En el YouTube, las hemos puesto en la máquina, han cogido todos los sonidos, y a partir de ahí ha dado un discurso sobre el Cervantes. ¿No? Entonces, claro, ahí tenemos otro problema. Por ejemplo, que estamos hablando, por ejemplo, en este caso es una persona muerta, sí, que el único que tiene, ya no tiene derecho al honor, derecho a la intimidad, perdón, derecho al honor tendrían que esgrimirlo sus herederos, viendo si esa manipulación es positiva o no positiva. Humphrey Bogart, tú imagínate que ahora hace una película de Humphrey Bogart,
del Arca Perdida. Murió hace, ¿qué? 50 años, 60 años. Ya, pero según lo que hagas. ¿Y quién puede pedir sus derechos? ¿Los sucesores de Humphrey Bogart? Supongo, ¿no? Cuando hace más de 50 años, A ver. no puede alegar. Según lo que hagan con él. A ver. Ahí tenemos un problema Cuidadín. importante de derecho al honor. La intimidad no, porque está muerto. La intimidad es un derecho personalísimo que se extingue con la muerte. Salvo en los últimos momentos, los últimos documentos que pueden tener un espacio temporal limitado, lo siguiente es derecho al honor de la persona fallecida que pueden ostentar sus herederos. Pero una persona fallecida hace 100 años, de la que hayan imágenes, Marie Curie, que murió hace 100 años, más de 100 años, y hay imágenes en blanco y negro, etc. Las pasas a color y haces una película completa de cómo descubrió lo que sea. Los rayos X, ¿no? Marie Curie, rayos X. Y haces una película completa con su imagen real, y encima hasta con su voz, porque había grabaciones hablando en francés. ¿El Instituto Curie podría alegar daños contra el honor? Lo veo complicado, ¿no? No sé. Y eso, estamos hablando de que el archivo cinematográfico llega a 100. Yo tendría claro que los herederos sí, pero no sé, claro. Yo creo que ya no. Soy la experta, pero... Yo creo que ya no, porque... Te siguen faltando, ¿no? Pasen 100 años o pasen 5. Pero si pasan 5, todavía tenemos un frame de que están los hijos por en medio. Pero si están los bisnietos, ¿pueden alegar daños contra el honor de su bisabuela? ¿Y exigir una indemnización? Pues yo te hubiera convencido que sí, te hubiera contestado. Yo ¿sí? Pondría mis dudas. Esto es un tema judicial que, llevado al último extremo, tendrías que acabar en el Supremo a ver qué dice el Supremo sobre los derechos de la persona fallecida. El caso paradigmático de personas fallecidas son los derechos al honor que pidió la Pantoja sobre la muerte de Paquirri, que le dieron peanuts. Dijeron, vale, si la persona fallecida tiene un derecho al honor, la imagen, pero ostentarlo tú, y le dieron peanuts. De lo que ella pedía, que era sí, claro, retirada, no sé qué, no sé cuántos, porque cada vez que salía la imagen le producía daño. Bueno, vale. No, y le dieron muy poco. Y eso... Pero no es exactamente lo mismo. Ya, pero justamente eso, pero lo que pretendía es que se borraran las imágenes donde salían normalmente en la tele cuando hablaban de Pozo Blanco y no sé qué, y salía la muerte de Paquirri, o la acogida. Y ella decía que eso le producía dolor y que había que intentar retirarlo y pedir derechos de indemnización por delito, daños contra el honor y la intimidad, y derechos de imagen. Y eso fue muy pocos años después del fallecimiento. Imagínate que ahora han transcurrido, ¿cuántos años? 40, 50 años de eso. Que vuelva... No tantos igual, pero unos cuantos. Y nuestro archivo cinematográfico son de 120 años, 120 años. Cuando sea de 200 años, ¿qué? Alguien que ha fallecido 200 años antes, ¿tú crees que un heredero, el retataranieta, puede decir que han utilizado la imagen de alguien, ¿no? De un presidente de los Estados Unidos para hacer una película? Sí, yo creo que es complicado. Claro. Entonces, por eso digo que la IA, el voice hacking y el voice lo que sea, cuando estamos hablando de estafas es fácil, sota, caballo y rey. Sí, claro. ¡Pam! Pero cuando estamos hablando de derechos de la propia persona, esgrimirlos cuando ha pasado un tiempo, llámalo prudencial, o muy largos, 50, claro. 100 años, yo creo que pasa igual. Aquí tenemos un ejemplo con las obras de arte. Las obras de arte, pasados 70 años después del fallecimiento del artista, son libres. La música y las obras literarias. Sí. ¿Por qué no los derechos de imagen? Aplicarle una normativa similar. Porque su imagen ha quedado liberada. Es de dominio público. Yo pensaba que todos los derechos, incluido la imagen, pasaban por ese... No, solo está lo que está por propiedad intelectual. Lo que no está en propiedad intelectual no pasa por ese cedazo. Porque lo que es la propiedad intelectual, que es la propiedad de tus obras que has generado, una vez fallecidos, tus herederos tienes una serie de protección durante 50 o 70 años, ¿no? A varios tramos. Una vez que ha vencido eso, pasa al dominio, lo que se llama el dominio público. La imagen tendría que ser algo similar. No es un derecho de propiedad intelectual, obviamente, porque es un derecho íntimo de la persona, pero los derechos personalísimos decaen con la muerte, salvo
contadas excepciones como los derechos del honor y la intimidad durante un periodo muy corto. Entonces, al final, tu imagen puede pasar al dominio público cuando eres un personaje famoso. No está legislado. Pero es algo que es muy fácil pasar por el mismo cedazo de la propiedad intelectual. ¿Siguen teniendo derecho tus herederos a tu imagen? Bueno, los herederos de Einstein siguen teniendo derecho a cualquier imagen que se genere sobre Einstein. Ostras, que esto de la imagen es complicado. Claro. Pero pasa lo mismo, aplica lo mismo que a las canciones o a la música, ¿no? El de Viva España todavía se están cobrando derechos los herederos del compositor. De aquí a no sé cuánto, no sé qué periodo de tiempo le falta, dejarán de poder cobrar, porque pasará a ser una obra del dominio público. Las obras de Becker ya son del dominio público, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Publicarlas, republicarlas, hacer ediciones especiales, lo que sea, y no tienes que pagar derechos a nadie. Y los de Machado me parece también. Ahora sí, están venciendo una serie de obras de los años 70, 80, de poco después de la guerra, y están venciendo todos los derechos de esas obras. A partir de ahí pasan a ser de dominio público. Pues lo mismo tendría que pasar con la imagen, con la voz, ¿no? Una canción de Gardel, la voz de Gardel es esa. Sí. Que ahora imitarla con voice hacking es más o menos sencilla. Sí. Y ponerle una canción de quien sea, ¿no? Pues sería fácil. ¿Hay derechos sobre esa interpretación o sobre ese tipo de voz? Por ejemplo, el dubbing se trata de eso. Coger la voz de un artista, meter la canción de otra y cambiar la entonación, va a hacer que como que la está cantando Rosalía y es una obra de quien sea, de Gardel. ¿Qué tipo de derechos generamos en propiedad intelectual ahí? Es muy complicado. Y además de que, a ver... Los derechos siempre son de los herederos durante los 70 años. Sí, pero cuando pasan vencen los derechos, yo cojo eso, hago un triqui, lo que es resultado de quién es, no es de nadie. Tuyo. Sí, porque jugamos con propiedad intelectual y hay una serie de derechos que son intrínsecos del creador, que es la obra en sí, pero luego tenemos derechos de interpretación. La propiedad intelectual da para hacer 5 programas. La propiedad intelectual no solo es la creación de la canción, el grupo de notas y el grupo de la letra, sino que luego está la parte de la interpretación, ¿no? La parte del intérprete que también lleva su parte. Utilizar la melodía, transponder la melodía, el tono original, cambiar el formato. O sea, ahí tienes una serie. Luego con obras literarias, luego puedes tener imágenes. Puedes tener la crítica, ¿cómo se llama? La caricatura, por ejemplo. Coges una obra de Picasso y lo conviertes en otra obra, haciendo una caricatura de un personaje conocido. ¿De quién es la obra? Del creador original, que es Picasso, que ha generado un estilo y el estilo no es registrable, o del que ha generado un dibujo partiendo de un estilo. Por ejemplo, al principio cuando jugábamos con la IA decíamos, hazme un dibujo o ponme esta foto en el estilo de Los Simpson. O Disney, o Pixar, ¿no? Y decías, ay, mira qué chulo, qué bonito. Y decías, vale, pero ¿los de Pixar tendrán algo que decir sobre el estilo? No, porque es un estilo. Eso no era controversia, ¿eh? No, pero es un estilo. Ya, pero... ¿Tú tienes algo que decir por el acento andaluz? Es que es un acento. Y la forma de... hay casos de intentar registrar colores que los han tirado para atrás. El color Coca-Cola. Hay colores que los han tirado para atrás, diciendo, a ver, tú no puedes registrarte un color porque está en la naturaleza. ¿No? Qué fuerte. Eso había pasado por la cabeza. Claro. Pero tú no puedes registrar un estilo estilo Pixar. Yo he visto cosas maravillosas hechas así, Sí. Cuadros que dices, ¡guau! Parece que lo ha hecho Van Gogh. Sí. Y claro, no Van evidentemente Gogh, no. Claro, no, porque son cosas de ahora hechas al estilo de Van Gogh y dices, madre mía, parece que vamos, espectaculares. Pero que eso se hace en 0,5 segundos. Sí, o sea, nada. El utilizar ese tipo de plantillas que hay en programillas súper sencillos de... Y el resultado de eso es propiedad de quien lo genera. Sí, claro. Es decir, yo cojo un dibujo X, lo hago al estilo de Van Gogh y lo que sale de ahí es tuyo, mío. Claro. Lo puedes registrar, puedes firmarlo, puedes hacer lo que sea.
De hecho, hay negocios así que venden... Claro, bueno, los antiguos NFTs. Ostras, sí. Los antiguos NFTs, que parecíamos que el Es NFT iba a verdad. ser... ¡Guau! Tenemos NFTs que son... De arte, no sé sí, qué. non-fungible venga. tokens. Sí. ¡Guau! Non-fungible tokens. Qué pasada, ¿no? Que todo el mundo hacía. Todos vamos a tener obras de arte colgadas en internet y eso me va a valer la leche en patinete. Ya, dices, bueno, ¿qué has colgado? Un dibujo en internet y alguien, un idiota, te lo ha comprado por no sé cuánto, pensando que compraba la leche. Y al final, es que lo único es que además es que no lo explicaban bien, porque el NFT, como non-fungible token, sí que vale, es un token, pero como no había un depositario, un repositorio donde estaban esos tokens de verdad, lo único que ponía es una señal donde estaban depositados los tokens, ¿no? Que era el famoso que estaba en el OpenSea y todo esto. Sí, Pues sí. ahí lo único que te añadían es ese token, ese hash, que te decía dónde estaba depositado, almacenado ese dibujo original. Y luego le metieron una marca de agua para podérsela quitar, etc. Bueno, parecía que, wow, no, el NFTs. He montado un negocio de NFTs. No has montado nada, perdona. Has hecho dibujitos, los has subido al OpenSea pensando que has hecho la leche, el OpenSea te ha dado un registro, un hash, pensando que tienes ahí ya el non-fungible token de la leche y va a venir la gente a comprarte tus dibujos de los perros. ¿Te acuerdas de los perros? ¿Eran perros? No me acuerdo, sé lo que quieres Los gatitos. decir. Gatitos. Los gatitos, los kitties. Gatitos. Decías. Bueno, durante un periodo de tiempo hubo gente que Sí, se sí, ganó compró gatitos. pasta y vendió gatitos y compró gatitos y dices, guau, es que tengo 3 gatitos. Y Sí, pero duró un tiempo y ahí se quedó. ya, bueno, ese tiempo la gente lo aprovecha bien, ¿no? Pero ahí tenemos derechos de autoría. Ahí sí que puedes tener derechos de autoría y lo que nos servía el NFT es cuando tú generas este dibujo similar a Van Gogh, para registrarlo en propiedad intelectual, lo fácil es, por ejemplo, registrarlo como un NFT. Y ya tienes un registro. Está validado y sabes cuándo se ha creado y quién es el autor. Para eso sí que servían los NFTs, para decir, mira, he creado este Claro. diseño, si lo quieres Se queda utilizar, ahí. está aquí y etc., ¿no? Y quieres hacer cuadros, pues te lo puedes descargar, me pagas un fee. Para eso estaba muy bien el NFT, no para hacer otro tipo de tráfico, ¿no? Pero para creadores de verdad, lo subías. ¿Vale? No, todo el tema de la propiedad intelectual y la IA, tenemos un camino ahí que seguramente habría que cambiar la ley de propiedad intelectual, porque la ley de propiedad intelectual está pensada para antes del blockchain y antes de la IA. Sí, claro. O sea, para Bastante arte, antes, creo. para arte estándar, por decirlo de alguna forma. Tradicional, pongámoslo Sí, entre comillas. tienes los vídeos, tienes el audio y tienes la escritura y 4 cosas más. O sea, pero todo el arte moderno. La digitalización está La parte de lado. digital, no. Y ahí tienes problemas de registro, ¿no? ¿Dónde lo registras? Por ejemplo, un diseño es fácil registrarlo en OpenSea porque ahí tienes una marca. Pero si no, ¿dónde lo registras? En teoría, en propiedad intelectual, dándoles una imagen que la guardan, etc., ¿no? Vale. Que es un lío. Pero, lo cual lo fácil es ir a registros de Internet, que son terceros de buena fe que hacen de registradores, ¿no? Los formatos de formatos abiertos, de formatos permisionados. Esta obra es mía. Lo típico que pasa cuando coges una foto de un repositorio de fotos. Puedes utilizar esta foto para esto. Para esto vale 2 euros, para esto vale 3, para esto Para vale fines 4. comerciales tanto, sí. Y lo mismo, cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de obra, cualquier tipo de contenido. El problema es que la red te permite que cualquier contenido lo extraigas, ¿no? ¿Cuánto se tarda hoy desde que publican un libro que saquen la versión Kindle y la versión Audible? ¿Cuánto tarda en estar disponible hackeada o abierta? ¿Una semana o menos? O menos, algunos menos. Claro, como dices, bueno, vale. Desde el momento que sacas el Audible, es fácil extraer el audio y volverlo a colgar en otro sitio, porque solo con que lo grabes ya tienes el audio grabado. Desde que tienes la versión Kindle, generar el EPUB y quitarle la marca de agua es súper fácil. Hay programas que te lo hacen en 0,5 segundos. Entonces es bueno. Es que ahora tienes programas que te hacen todo. Todo. Desde que cuelgas una obra autoeditable en Amazon hasta que está por ahí por la red, puede pasar mucho tiempo porque la obra todavía no ha cogido fama, pero desde el momento que coge fama, a partir de ahí está abierta a poder ser hackeable en cualquier momento. Cuando tú te descargas un libro autoeditado de un tercero del Amazon, abrirlo y volverlo a colgar en una plataforma de libros es súper sencillo. Sí, claro.
Hay repositorios de libros bestias en internet, en inglés, los de Ana Archives, que hay para aburrirse. Hay otro repositorio argentino, hay otro repositorio de PDFs, que hay todo lo que se te ocurra, que además más o menos bien articulados. Siempre atacan los que son de libros que van saliendo, que son gente más o menos pequeña, pero hay archivos de internet de libros en inglés que tardan 0, ¿Cómo los vas a proteger? Bueno, cada vez podrás poner protecciones más robustas, pero a la vez que hacer la protección robusta, alguien va a sacar siempre cómo hackearla. Sí, claro, eso lo tengo claro. Que cada vez que se pone una barrera y hay alguien detrás estudiando cómo tirarla al suelo. Con lo cual, el truco siempre, por ejemplo, el truco que utilizaron los videojuegos... Pero entonces no se puede hacer... No. Tenemos que mentalizarnos que no se puede hacer nada. Sí. Que solo tienes que aprender a protegerte. O no, lo que tienes que aprender es que son las distribuciones son diferentes. Cuando los juegos valían 200, 300, 400 euros, nadie compraba juegos y los hackeaba. Cuando ahora valen 30, 40, 50... La gente dice, pues por 30 pavos... Tengo el original. Tengo el original. Cuando las canciones tenías que comprar un disco tal y cual, y en cambio cuando una canción vale, empezó Apple, €1, $1 o medio dólar, o oírla durante una semana, 2 semanas, valía 0,50 céntimos, decías, pues 0,50 lo pago. Gusta. Claro, pues 0,50, pues venga, tira, ¿no? Y luego empezaron a salir las plataformas. Desde que salió... ¿Cómo se llama? El Spotify, no, el anterior, sí, no me acuerdo. Snapchat, no, ya no me acuerdo cómo se llama el anterior, que la tumbaron y la acusaron de todo. Luego salió Spotify y dijeron, pues es lo mismo, ya. Pero el sistema es diferente, el sistema de pago es diferente y la gente le ha entrado más por la vía derecha que por la otra, ¿no? Entonces, Napster. Sí, puede ser algo parecido. Napster. Entonces dices, tiene que cambiar el sistema de distribución, ¿no? Y volviendo al primer tema, tiene que cambiar el sistema de cobros y pagos para protegerse de los voice hacking. No hay más. Sí, aprender, formarse y poco más. Y sobre todo sentido común. Y orejas tiesas todo el día. Sentido común. Ante cualquier duda, mejor no hacer que meter la pata. Y siempre estar ahí atento a ver por dónde me puede entrar. Como cuando estás en una autopista que empiezan a llegar coches por todos lados y dices... A ver, siempre al volante con la vista fija. Y será divertido porque, igual que hacemos hoy, que estamos en junio, un programa de este tipo de estafa, seguramente no pasarán ni 3 o 4 o 5 meses que tendremos que hacer otro, previniendo que habrá otro tipo de estafas que ha salido nuevo, utilizando... Sí, porque te digo yo que desde que salieron las primeras... Nos reímos ahora de los primeros emails que recibíamos que decíamos, madre mía, pero es que no ha pasado nada de tiempo, ¿eh? No. Si tú analizas, han pasado años, pero es que no es nada, ahora son perfectos. Claro, pero es que estamos hablando de años, pero ¿cuánto hace que utilizamos el email? ¿20 años? En serio, utilizar el email de verdad. Puede ser. 20 años no llega, es poquísimo. Por eso digo que es que desde que recibíamos esos mails hasta ahora no ha pasado nada de tiempo, quiero decir, y están ahora perfectos, que hasta te cuesta. Claro. Así que no quiero saber nada, ahora que corremos más. Y será divertido. Los que nos gustan estos temas nos lo pasamos bien porque digas, ¡hola! Bueno, pues porque los malos son muy listos, con lo cual a veces te metes en claro, foros como hace lo que les gusta, ¿no? A veces te metes en foros de malos y dices, ¡hola! En foros de malos. Sí, hay foros de malos. Hay foros de malos. Sí, ya lo sabemos que hay foros de malos. Pero dices, ¡hola! Pues Jesús, estaremos atentos para ir viendo esas nuevas... Un día hablaremos de los foros de malos. Eso está bien, puede ser divertido. Para esta divulgación no nos llegará la policía a picar, pero ¿qué estáis haciendo? No creo, lo haremos con sentido común. Sí. Bueno. Y 2 últimas cifras. La dirección es tal y 2 cifras más. Bueno, Jesús, pues hasta la semana que viene. La semana que viene más. Hasta luego, adiós. Cada vez son más los proyectos empresariales que no solo buscan rentabilidad, sino que también generan un impacto positivo en la sociedad y en el entorno.
En un contexto marcado por la incertidumbre económica, la presión arancelaria y la transformación digital, surgen fondos que apuestan por iniciativas locales sostenibles y resilientes, inversiones que promueven modelos éticos, producción responsable y tecnologías orientadas al bienestar tanto humano como ambiental. Desde la salud mental en el trabajo hasta los productos veganos para mascotas, el foco se desplaza hacia empresas con propósito, capaces de innovar sin perder de vista su compromiso con el futuro. Y de todo esto hablaremos hoy con Miguel Ángel Rodríguez. Es el presidente de Be Happy Investment. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer hablar con vosotros. Encantada de saludarte, Miguel Ángel. Para aquellas personas que todavía nos conocen y para ponernos un poco en contexto, cuéntanos un poquito cómo nació Be Happy, cuál es la misión qué la diferencia de otros fondos. A ver, Be Happy no es un fondo al uso porque tiene, en primer lugar, tiene un punto de partida muy humano, muy emocional, muy de sentimiento, que es que parte de esa sensación que teníamos todos en la pandemia de qué podría hacer yo, ¿no?, para ayudar, ¿no? Ahora mismo, en un momento en que todos nos veíamos pues muy débiles, muy frágiles, y empezamos a hablar un grupo de amigos de, oye, y si hacemos, tenemos conocimiento, tenemos acceso a capital, ¿por qué no ayudamos a proyectos que hagan de este lugar, de este mundo, un lugar mejor? Y ahí empezó Be Happy, por eso se llama Be Happy, porque buscamos un mundo mejor, ¿no?, un mundo más feliz, Be Happy Investments. Empezamos con una proyección muy pronunciada sobre el tema de sostenibilidad, sobre todo el tema agrario, sector primario, España vaciada. Lo hemos ido ampliando cada vez más a lo que es ya una sostenibilidad entendida más como bienestar social. Como bien apuntabas, pues las últimas inversiones han ido por el área de la salud mental, por el área del cuidado de las mascotas, que a día de hoy son uno más de la familia más que nunca, por el lado de la educación. O sea, estamos abriendo muchos frentes, los cuales creemos que los proyectos que estamos invirtiendo realmente pueden marcar una diferencia en nuestra sociedad. Y además lo hacemos desde un vehículo que es muy fácil de llegar. Somos un grupo de personas que al final lo hacemos todo democráticamente, votamos en qué proyectos queremos entrar, en cuáles nos gusta, nos apetece, creemos que podemos aportar, y aparte de capital, pues ofrecemos la experiencia de cada uno de estos 15 socios que somos a día de hoy. Ahora, Miguel Ángel, hablaremos después de alguno de vuestros proyectos para ponerle cara, ¿no?, a todo lo en qué proyectos invertís, pero tomar esta decisión de apostar, ¿no?, por un vehículo, por un modelo de inversión de impacto, ¿qué significa realmente eso en vuestra operativa diaria? Bueno, lo primero que significa es que los números son importantes, pero no son lo único importante, sino que lo único que realmente elimina un proyecto no son los números, sino es la misión de ese proyecto. Y ahí cambia todo el paradigma. Al final el enfoque es totalmente diferente. Si un proyecto es exponencial, escalable, brutal en cuanto a retornos futuros, pero no tiene ninguna misión más allá y simplemente es rentabilidad por rentabilidad, pues hay otros maravillosos fondos que seguramente van a estar muy interesados en entrar en él. No es el caso de Be Happy. Be Happy busca ese plus que da el tener un propósito, el tener algo más. Si no me equivoco, vosotros creasteis este fondo en 2022. Corrígeme si no es así. Es correcto. La idea nace en pandemia, pero realmente cuando se pone en marcha esto es mediados del 22. Desde que se crea hasta fecha de hoy, cuéntanos un poco cómo ha sido toda vuestra evolución. ¿Cuántas inversiones habéis realizado? Pues estamos ahora entrando llevamos, como bien dices, 2 años y medio actualmente activos. Empezamos sin pretensiones de ningún tipo, ya te digo, un grupo de amigos que querían invertir en cositas, se fue sumando más gente, fuimos aumentando el capital también y ahora estamos entrando en el 7º proyecto. O sea que vamos a una media de 3 anuales es la idea. O sea, este año vamos un pelín más tarde porque, bueno, al final pues ha habido cosas que te pueden retrasar un poco la agenda, pero seguro que entraremos en el 7º y 8º este año. O sea, la media va a ser unos 2 a 3 anuales con toda seguridad. Todos, además, pintos. Vamos a hablar ahora de alguno de vuestros proyectos, porque seguramente mucha gente asocia siempre la inversión
a lo que decías tú, no buscar esa rendibilidad del capital únicamente, y aquí participan otras cosas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de Nina Wolf. ¿Qué os hizo apostar por participar en este proyecto? Bueno, hay varias cosas, ¿vale? La primera que nos enamoró de Nina Wolf era la pasión de los fundadores. Son dos chicos que además son primos, un chico y una chica. Tienen una pasión excepcional hacia lo que quieren hacer. O sea, parten de una premisa que es que no puede haber cosas que sean fabricadas para animales en las que haya sufrimiento animal, o en los que haya material animal, o en los que haya fabricación no ética, por tanto, y procesos que sean procesos cruelty free, ¿no?, que se llaman ahora. Sí. Y partiendo de esa base, solo con materiales veganos y tratando de fabricar la mayor parte posible en Europa, al final lo que hacen es hacer accesorios veganos, pero de gran calidad y de gran, digamos, de alta costura, de alta marca, Sí. para mascotas. Hoy en día estamos en un contexto muy especial en el mundo de la mascota, en el que muchas familias no solo lo tienen como uno más, sino que en ocasiones es el único. Entonces, está este término que se ha acuñado de los perrijos, ¿no? Sí. Que al final hay familias que deciden o deciden, o simplemente su vida va por ese camino, tener mascotas en lugar de hijos, y al final esos cuidados, esas atenciones, ese plus de inversión en la mascota, pues se nota mucho en el mercado. Entonces nosotros pensamos que era una misión muy bonita, primero porque en efecto hay mercado, cosa que tiene que estar, pues al fin y al cabo somos inversores. Sí, claro. Pero que además se desmarcaba totalmente de todo lo que había anteriormente. O sea, si te pones a pensarlo, no tiene mucho sentido que tu perro lleve un collar de cuero. O sea, que han matado a otro animal para ponérselo al cuello de tu perro. Entonces, la premisa es muy buena, nos gustó mucho, la pasión de ellos también. Y bueno, la verdad es que es una startup que nos gusta mucho. ¿Qué sinergias se han generado entre Be Happy y Nina Wolf desde que empezasteis la operación con ellos? Bueno, esto es bastante reciente, hemos empezado en el último trimestre del año pasado, pero bueno, lo primero que hemos empezado a hacer, y tratamos de hacer eso siempre, es poner a disposición de los emprendedores todos los recursos que tienen los propios socios. Por ejemplo, para la mayoría de socios, Be Happy no es una dedicación principal, sino que es una segunda dedicación, digamos, y tenemos gente de todos los perfiles, desde un general de la OTAN hasta yo mismo, que yo presido una agencia de comunicación, pasando por un expresidente mundial de una multinacional. O sea, hay de todo. Entonces aquí, pues mira, a Nina Wolf en concreto, hay una parte en la que estamos ayudando desde mi propia agencia, de la parte de visibilidad, influencers, etcétera. Hay otra parte que uno de los socios, que es el que se ha puesto de consejero, que además tiene mascotas, les está ayudando en el desarrollo de negocio. O sea que al final va, como te digo, mucho más allá de poner el dinero y mirar para otro lado, ¿no? Sino que nos involucramos y aprovechamos para echar una mano y ayudar a ese negocio a crecer. Y cuéntanos ahora qué os convenció del modelo de Healthy Minds y su tecnología, que es un modelo basado en inteligencia artificial, si no me equivoco. No, Healthy Minds es una maravilla. Healthy Minds es, además, la persona que desarrolla Healthy Minds, que es Raúl Alelú, es un científico reconocidísimo en España, una persona brillante y además amigo personal, por cierto. Es la primera vez que se invierte en una empresa en la que al final hay un amigo personal involucrado, pero bueno, yo de hecho ahí incluso me abstuve de votar. O sea, simplemente él mismo enamoró con su proyecto a todos los socios. Healthy Minds lo que hace es evaluar los riesgos psicosociales en las empresas, y lo hace con una IA predictiva, con entrevistas con metahumanos y una formación digital. Es algo que va a ser obligatorio además ahora en las empresas a partir de cierto tamaño, y lo que consiguen es acortar muchísimo los plazos y predecir los riesgos psicosociales. Uno de los grandes males que tenemos en la sociedad actual ya no son los males físicos, son los males mentales, y muchas de las bajas que se producen en los trabajos no es por romperse una pierna, sino es por depresión. Entonces, el poder atajar esto a tiempo no solo es un beneficio para la empresa, que también, sino que es un beneficio para el empleado, porque le ayudas desde el principio, antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea un problema en el que realmente haya que intervenir de forma con terapeutas, ¿no? O con medicación en su caso. Esto lo coge desde antes. O sea, eso prevé, el modelo predictivo prevé que esta persona está pasando un mal momento y que es bueno que alguien se acerque a hablar con ellos.
Entonces, como te digo, esto además, la parte de esta escalabilidad a nivel empresarial es interesantísima porque la IA permite que lo puedas hacer en muchas empresas al mismo tiempo, sin necesidad de escalar mucho en personal, pero a nivel social lo que permite es ayudar a reducir el número de riesgos psicosociales en las empresas, que cada vez son más. Uh-huh. Cuando te oigo hablar me viene a la cabeza la todavía mal entendida manera que tienen las personas de ver las inversiones en este tipo de proyectos o el emprendimiento en este tipo de proyectos, ¿no? Que se piensa que cuando se emprende o se invierte en un proyecto social o de impacto social no se gana dinero. Tenemos esa mala idea de no asociar el impacto social con el generar dinero, ¿no? ¿Tú ves que esta mentalidad va cambiando o todavía existe mucho camino, mucha piedra que picar en este aspecto? Pues te diría que va por barrios. Realmente nosotros, incluso cuando nos acercamos a gente que quiere ser socia de BeHappy, que además ahora mismo, justo esta semana, estamos hablando con algunos que están interesados. Claro, explicarles que puede venir un proyecto muy, muy top con una rentabilidad futuras maravillosas, pero que si solo va a fabricar tornillos, nosotros no nos vamos a meter, pues cuesta mucho explicar. Pero al final es nuestro ADN, es como nacimos. Entonces, lo que sí es cierto es que cada vez vemos más fondos de impacto y eso es muy bueno. Eso quiere decir que la sociedad realmente se da cuenta de que no todo tiene que ser rentabilidad pura, sino que si a esa rentabilidad le puedes sumar una misión, pues entonces estás beneficiando a muchos más que a tus propios inversores, que al final es lo que buscamos. Si a nosotros nos sale bien lo que hacemos, los inversores van a estar muy contentos, pero la sociedad va a estar mejor. Con lo cual, bueno, pues ¿qué más podemos pedir? Miguel Ángel, vosotros habláis mucho de proximidad, de producto local. ¿Crees que es viable para todos los sectores? Bueno, hay una cosa que difiere mucho, depende de si es un producto, un servicio o es algo que sea digitalizable o no. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros nos metimos desde el principio en empresas que traían productos frescos, de proximidad, del campo a la mesa, etcétera. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, hemos entrado en una empresa de educación online que se llama Supercademy, que básicamente es una academia virtual de profesores particulares, pero son todos con IA, es una pasada, democratiza absolutamente el acceso a la educación de máximo nivel a gente que no tiene recursos. Y ahí, al final, estás llevando algo que no es que sea de proximidad, es que el niño de Logroño, cuando entra en esta plataforma, el papá pone que el niño es de Logroño y que además va a este curso y Supercademy ya tiene ahí todo el plan de estudios de Logroño para ese curso. O sea, no es que es diferente que el de Málaga. Uh-huh. Entonces, al final, es tan de proximidad que es de su ciudad y de su zona y de su plan de estudios, pero virtualmente puede hacerlo en cualquier lugar. Con lo cual depende de si estamos hablando de productos tangibles o intangibles, desde luego. Uh-huh. ¿Y cómo os afecta como fondo el contexto económico global? ¿Os obliga a modificar en algunos criterios? A ver, ya sabes que se supone que el tema, sobre todo el tema arancelario, etcétera, uh-huh, el impacto que puede recibir España se calcula que va a ser limitado. Uh-huh. Ahora, dentro de esa limitación hay vehículos de inversión que están más expuestos porque tienen inversiones en empresas que sí que necesiten un pie en cada lado y otros que menos. Nosotros realmente, al tener muchas empresas que de producción local o que son españolas o que son digitalizadas y por tanto realmente no están haciendo un trasvase de productos, sino simplemente de operativa o de servicio, pues no debería afectarnos en demasía. La empresa que sí que tenemos, que a día de hoy trabaja tanto en Estados Unidos como en Europa, que es en concreto Nina Wood, como lo hacemos con sociedades diferentes, pues tampoco nos debe afectar, porque lo de Estados Unidos se hace en Estados Unidos y lo de aquí se hace aquí. Uh-huh. Pero vamos, una cosa, esto al final uno va superando estos obstáculos cuando surgen, porque uno no puede predecirlo todo. A nosotros nos ha salido bien, pero podía haber salido mal, ¿eh? Uh-huh. Miguel Ángel, ¿qué buscáis en un proyecto cuando hablamos de esa resiliencia empresarial? Pues mira, te diría que buscamos eso. 1, propósito. Tiene que haber algo detrás. 2, equipo. El equipo es fundamental. El equipo es el alma.
equipo no solo porque sean talentosos, que también, sino porque tengan compromiso con el proyecto. O sea, gente que sea capaz de entender que la sociedad actual cambia a grandísima velocidad y que quizá lo que hoy es un buen proyecto, el lunes que viene ya no lo es, ya hay que pivotarlo. Y que tenga esa capacidad de escuchar para poder pivotar y de luego ponerse manos a la obra para hacerlo. El equipo es clave. O sea, el equipo, un muy buen proyecto con un mal equipo se te va al traste. Un proyecto normal con un equipo bueno puede triunfar y realmente lo pensamos. Y lo tercero, buscamos que sea lo más escalable posible. De ahí que los últimos proyectos en los que estamos entrando tienen una escalabilidad pues, virtualmente mundial, ¿no? O sea, al final se puede hacer todo lo que sea virtual, se puede hacer en cualquier lugar e incluso los que sí que tienen producción, al poder multiplicar los puntos de producción, pues también. Esto es lo que más buscamos. Pero dentro de lo que te digo, la misión es fundamental, porque si no, no pasan el filtro. Y una vez que pasan el filtro, la primera entrevista que les hacemos, les preguntamos por el proyecto, por supuesto, pero lo que queremos es verles a ellos. Al final, ellos son el alma. ¿Consideráis que o consideráis los modelos digitales más seguros y sostenibles en el entorno actual? A ver, lo que está claro es que los modelos digitales te permiten hacer el prueba de error más fácil. Eso sí. O sea, con menos inversión puedes hacer un test A/B, puedes hacer una campaña pequeña, ver cómo funciona, testearlo. Luego la rentabilidad, pues depende. También es verdad que estamos en un mundo tan rápido y tan digital que es más fácil copiar algo digital que algo físico. Entonces, ahora mismo cualquier proyecto que tú tengas online puede ser espectacular, pero puede haber alguien en Estados Unidos, en Israel, por ejemplo, que son muy top en IA, o en India, o en China, que están haciendo lo mismo, o que ven lo tuyo y te lo pueden copiar fácilmente sin que parezca lo mismo, ¿no? Sin que sea otro producto, digamos, inspirado en el tuyo. Eso, cuando estamos hablando de temas físicos, de producción, es mucho más difícil porque ya entra en juego maquinaria, diseño, etcétera, con lo cual todo tiene sus pros y sus contras. Por eso nosotros tenemos un mix. Tenemos una parte que sí que son digitales y otro que son menos, porque el objetivo es tener un portfolio lo más amplio posible. Al final, en el mundo de los vehículos de inversión, hay una premisa que es que, bueno, pues de cada 10, el objetivo es triunfar en una. Nosotros hemos dicho que vamos a triunfar en 4 de cada 10, o sea que veremos. ¿Qué sectores emergentes estáis explorando ahora mismo? Bueno, el tema de la salud nos interesa muchísimo. Estamos ahora mirando muchos temas con el tema de la utilización y reutilización y reciclaje del agua. Creemos que el agua se habla, pero no se acaba de hacer. Y el agua es algo que es esencial para nosotros, para la vida. La economía circular. Y te diría que la parte de mascotas es que nos está gustando mucho y a la gente le gusta mucho, pero al final son seres que dan mucha compañía también y que también hacen de la sociedad un lugar mejor. Por lo cual te diría que esas 4. Pero el problema que tienen, por ejemplo, de la del agua y la de la economía circular es que hay tantas startups al respecto que es muy difícil acertar cuál. Y eso al final a ti te pueden gustar 6 o 7, pero no puedes entrar en las 7. Claro. ¿Cómo medís vosotros el impacto positivo de vuestras inversiones? Oficialmente, es que la pregunta es maravillosa, porque es una pregunta que nos hacen mucho y siempre está la cosa. Bueno, a ver, oficialmente se puede medir cuando estamos hablando de, yo que sé, de Belka, que estamos invertidos en Belka, que son motos eléctricas, pues ahí puedes medir el tema del CO2. Perfecto, claro. Ahí lo tienes más o menos sencillo. En la parte de Healthy Minds, ¿cómo lo mides? Bueno, pues al final lo mediremos cuando el proyecto progrese y vaya entrando en más empresas. Podremos medir cuántas bajas hubo por depresión este año versus cuántas bajas hubo el año que viene, porque hemos podido medir cuánto han bajado. Pero hay muchas de ellas que no dejan de ser, a día de hoy, proyecciones. Pero es lo bonito del mundo startup, que al final estás apostando en algo en lo que crees, no en algo en lo que ves. Si fueran algo en lo que ves, ya no serían startups. Miguel Ángel, hablando ahora de BeHappy, ¿cuántas personas formáis parte ahora de este fondo de BeHappy? Somos 15 socios, en diferente participación cada socio, y la operativa es muy, muy sencilla. O sea, la operativa no tiene
no tiene, la verdad, mucho, o sea, lo que es la gestión, etcétera, se hace, hay un secretario del consejo, hay un presidente del consejo, que en este caso soy yo, y que llevo la parte de selección de proyectos y soy el que convoca a los socios a la hora de votar por los proyectos que más les gusten, etcétera, y a la parte también de buscar capital, y poco más. O sea, ya te digo, somos un vehículo muy tranquilito, muy normalito, con las ideas muy claras y que nos gusta mucho lo que estamos haciendo. ¿Qué tendría que hacer alguien que le interesase entrar en vuestro grupo de socios para empezar a invertir con vosotros? Bueno, lo primero, compartir la visión, porque, sí, claro. porque no, BeHappy no es un sitio, sobre todo nos hemos encontrado el caso de maravillosos inversores que son inversores profesionales que saben muy bien a lo que van y que cuando ven las inversiones dicen, hombre, es que esto no va a tener retorno hasta dentro de X. Ya, es que nosotros realmente lo que estamos esperando precisamente es que pase ese tiempo para que ocurra, ¿no? O que dice, bueno, es que esto es poco escalable si lo hacemos así, si lo hacemos de esta otra forma es mucho más escalable, ya, pero entonces pierdes el propósito porque el ahorro de agua, por ejemplo, ya no se produce. O sea, tiene que compartir visión. Eso es el número uno, que es, queremos que nuestros proyectos mejoren el mundo. Si compartimos esta visión, luego realmente es acercarse a nosotros, conocernos en persona, tener un ticket que tenemos de entrada, que además son tickets pequeños. O sea, nosotros la entrada actualmente está en unos 100 o 200.000 euros dependiendo del socio, y ponernos a funcionar. Desde el principio es uno más, trabaja con el resto, estudiamos los proyectos juntos, los evaluamos juntos, se les mandan los decks a todos que han sido prefiltrados. Es muy, muy, muy participativo. La verdad es que parece todavía, y queremos mantenerlo con ese espíritu, parece todavía un club de amigos inversores, y es como lo queremos mantener. Porque siempre que se lo presentamos a alguien, lo mínimo que te dicen es que es diferente, y eso ya nos gusta. Miguel Ángel, ya para ir finalizando, ¿cuál sería la visión a unos 5 años de BeHappy? ¿Dónde os gustaría estar? Hemos debatido esto muchas veces, de qué queremos ser de mayores, pero no lo sabemos aún. Hay varias opciones. La opción 1 es seguir haciendo crecer el vehículo actual. La opción 2 es empezar a crear vehículos diferentes a futuro, con diferentes verticales. O sea, que igual no tiene que ser un variado como ahora, sino que sea un BeHappy de sostenibilidad solo, un BeHappy solo de salud, un BeHappy solo de tal. Podría ser un modelo así. Entonces, bueno, son cosas que vamos a ir definiendo, pero son dudas, pero son dudas bonitas. Ahora sí, Miguel Ángel, para finalizar, para aquellas personas que nos han estado escuchando, que quieran más información, conoceros un poco más, ponerse en contacto con vosotros, déjanos vuestra página web para que sea el medio para que los encuentren rápidamente. Pues es behappyinvestments.com y el correo es el info@behappyinvestments.com, y además, como te digo, como somos pocos, al final lo leemos todo y respondemos absolutamente a todo. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por participar en nuestro programa para hablarnos de las inversiones con propósito. Muchas gracias. Gracias a vosotros por hacer el enfoque en este tipo de inversiones, porque creemos que son muy útiles para la sociedad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un saludo. Hasta luego, buen día. Adiós. Hablar de salud mental sigue siendo incómodo en muchos entornos, pero cuando cruzamos esta conversación con el mundo del emprendimiento, el silencio suele ser aún mayor. Emprender implica incertidumbre, riesgo y exposición. Si a eso le sumamos una experiencia de sufrimiento psíquico o diagnóstico, las barreras se multiplican. Estigma, autolimitaciones, falta de apoyo real y espacios poco preparados para acoger la diferencia. Aún así, hay quienes deciden salir del margen, crear sus propios proyectos y hacerlo sin esconder su historia. Personas que no solo emprenden, sino que lo hacen desde un lugar profundamente humano, cuestionando cómo entendemos el éxito, el valor y la fuerza. Y de todo esto hablaremos hoy con Carlos Alcoba. Es el responsable de salud mental en el ámbito laboral de Ubertamen. Carlos, bienvenido. Hola, buenos días. Para empezar y conoceros un poquito más, explícanos qué es exactamente
Ubertamen y cómo nace la iniciativa. Ubertamen es una asociación que tiene ahora unos 15 años de vida y nace fruto del acuerdo de todo el ecosistema de la salud mental de Cataluña, ¿no? Hablamos desde proveedores privados de servicio, hablamos de administración pública, hablamos de asociaciones de familiares, asociaciones de personas afectadas, o sea, todo el mundo que trabaja por la salud mental en Cataluña, que hacen diferentes tareas, todos muy importantes en sus áreas, se dieron cuenta que su trabajo se veía agravado o se veía perjudicado por el estigma. Al final, el estigma hacía que cada una de las tareas de estas entidades no fuese todo lo exitoso que podría ser. Entonces dijeron, en vez de trabajar o luchar por algo cultural de forma individual, crearemos una entidad paraguas que se dedique a luchar contra el estigma. Y así nace Ubertamen hace eso, a unos 15 años. Explícanos un poco cómo está estructurado vuestro equipo y con qué entidades colaboráis habitualmente. Nosotros partimos del trabajo basado en la evidencia. Y la evidencia en temas de salud mental y estigma nos dicen que hay que abordarlo a nivel de áreas de la vida. O sea, es decir, una persona con un problema de salud mental es tratada diferente por su familia, en su trabajo, con sus amigos, por su pareja, ¿no? Depende de dónde se encuentre esa persona, recibirá un trato distinto. Por lo tanto, la forma de atacar el estigma tiene que ser por áreas de la vida, ¿no? Por eso mismo nosotros nos organizamos en esas áreas, en esos ámbitos vitales, se podría decir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un proyecto en el ámbito educativo. Estamos en 100 centros de secundaria en Cataluña, donde los chavales de primero a cuarto de la ESO, durante un tiempo, les quitamos sus asignaturas y ponemos nuestros materiales. Ellos hacen las competencias que les tocan, pero en vez de hablar de un listening, hablar de fútbol, pues es un listening hablando de depresión. Hacen lo que les toca a nivel de conocimiento, pero incluyendo la salud mental. Abordamos también cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación, ¿no? Porque al final tú puedes hacer mucho trabajo, pero si mañana una gran cabecera titula un loco con una hacha hace, pues todo lo que has hecho se viene abajo, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay noticias de suicidio, la forma de abordar esas noticias, acompañamos a los medios de comunicación para que lo hagan de la manera más correcta posible. También tenemos un equipo que trabaja en ámbito sanitario. Parece mentira, pero los profesionales de la salud a veces tienen ciertos prejuicios que afectan al tratamiento en salud, no solo de salud mental, en cualquiera, ¿no? Va una persona con un diagnóstico en salud mental porque se ha hecho daño en la rodilla y como en la pantalla aparece que se medica con tratamiento psiquiátrico, pues quizás le hacen menos caso a su dolor físico porque dudan, ¿no? Pues ese tipo de situaciones hay que abordarlas. Y desde hace unos años, que es el proyecto que yo lidero, trabajamos dentro del ámbito laboral, ¿no? Al final el trabajo es un espacio esencial de la vida y no podemos dejarlo al margen, ¿no? Nuestra salud mental no se queda en la puerta de la oficina o en la puerta de la fábrica, nos acompaña con nosotros. Háblanos de ese proyecto de Emprender sin máscaras. Bien, justamente fue el proyecto que empezamos más tarde, no porque fuese menos importante, sino porque nos daba más vértigo. No es lo mismo que la administración pública te abra las puertas de un instituto o las puertas de un centro de salud que te abra las puertas de una empresa que no va a hacerlo, porque no es su tarea, ¿no? Tienen que ser las propias empresas que te permitan acceder a los lugares de trabajo para poder abordar el estigma y la salud mental. En definitiva, en la edad adulta, el tiempo que estamos despiertos, la mayoría de ese espacio de despiertos adultos lo pasamos trabajando. Entonces, por lo tanto, es imprescindible que la salud mental y el trabajo vayan de la mano, porque nos define como personas, nos define socialmente, nos estructura el tiempo, nos da dinero, tenemos relaciones sociales. O sea, es una parte esencial, la salud mental y el trabajo. Y justamente nuestra aproximación tiene esta mirada de si trabajamos por la salud mental, va a ser mejor para las personas que están trabajando, pero porque va a ser mejor para las empresas, ¿no? A nivel de productividad, de beneficios, etcétera. ¿Qué tipo de perfiles participan en este programa y qué tienen en común? Esta es una buena pregunta porque cuando sacamos el proyecto ya hace 4 años, justo a raíz de la pandemia, pensamos, a ver, hagamos nuestro plan de negocio, hagamos, ¿no? Nuestro DAFO, ¿no? Todo lo que se hace, ¿no? Cuando lanzas un producto o un servicio, y pensamos, estando en Barcelona, pues seguramente se acercarán empresas típicas tecnológicas, startups, jóvenes, modernas, que quieren abordar la salud mental. Y nos equivocamos. Se nos acercan empresas de todo tipo.
desde multinacionales a empresas de 10 trabajadores, a industriales, de servicios, startups obviamente, pero es muy variado. Lo que realmente marca la diferencia de quién se acerca y quién no se acerca tiene mucho más que ver con personas dentro de la organización que deciden dar el paso. Y esas personas pueden estar en cualquier tipología de empresa, sea grande o pequeña. ¿Qué barreras añadidas dirías que enfrenta una persona con un trastorno mental a la hora de, por ejemplo, emprender? Claro, aquí tenemos que ir un pelín para atrás e intentar diferenciar, ¿no? Qué es tener un trastorno mental, qué es tener un problema de salud mental, ¿no? Porque más o menos lo que dicen los datos, que ahora mismo 1 de cada 5 personas que está trabajando lo está haciendo con un problema de salud mental. Pero no quiere decir que todas las personas que tengan un diagnóstico de salud mental tengan mala salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá a mí me diagnosticaron hace 10 años un trastorno bipolar porque tuve una crisis, pero desde entonces ha sido perfecta mi salud mental, ¿vale? Porque estoy equilibrado, porque quizá me medico, quizá no, quizá controlo mucho mejor los síntomas y puedo adelantarme, me cuido mejor de lo que hacía antes porque me conozco mejor, y quizá esa persona tiene un diagnóstico, pero tiene una salud mental estupenda. En cambio, puede haber personas sin trastorno, sin diagnóstico, que estén pasando problemáticas de salud mental, que estén sufriendo, que estén teniendo ansiedad, insomnio, y que su vida esté teniendo dificultades para organizarse de una manera normalizada. Entonces, a partir de ahí, ¿qué dificultades tiene una persona con un trastorno mental, un problema de salud mental para emprender? Pues te diría que las mismas que aquellas que no tienen un problema de salud mental, a nivel individual. El problema viene mucho más de la mirada externa, de la mirada de los otros. Es ahí donde realmente es donde trabajamos nosotros, ¿no? Entender que las personas con problemas de salud mental, su mayor barrera, ya sea para emprender, para trabajar o para cualquier otro ámbito de la vida, tiene mucho más que ver con la mirada de los otros que no con su propio estado de salud. ¿Qué herramientas o qué acompañamiento ofrecéis desde Ubertamen para ayudar en todo ese proceso? Claro, nuestra mirada es una mirada anti-estigma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros entendemos que hay que transformar las organizaciones a nivel cultural. Porque personas con problemas de salud mental están en todas las empresas, que eso es importante, ¿no? Que a veces hemos tenido alguna reunión con alguna dirección de recursos humanos. Recuerdo una empresa de Madrid, de informática, de unos 500 trabajadores, que nos dijo, es que en mi empresa no hay nadie con problemas de salud mental. 500 personas trabajadoras. Digo, es imposible. Estadísticamente sí que los tienes. Simplemente que lo están ocultando, lo están tapando. Que la cultura de ese lugar no es sencilla como para decir en voz alta que tengo un problema de salud mental. Y eso genera muchos problemas. Obviamente para las personas individuales, pero para la propia organización. Porque si una persona no es capaz de decir que necesita parar o necesita algún tipo de ajuste puntual o temporal, lo que va a suceder es que al cabo de un tiempo va a petar. Y en vez de faltar al trabajo 3 días, va a faltar 6 meses. Y eso va a afectar al resto de compañeros. Entonces nosotros, volviendo a la mirada anti-estigma, lo que decimos, si quieres cambiar la cultura de una organización, tienes que hacerlo de arriba abajo. Desde la dirección, no, porque el pobre becario o becaria que lleva una semana no tiene capacidad de cambiar la cultura de ningún espacio. Y eso es importante porque muchas empresas están empezando a trabajar la salud mental, pero empiezan en la casa un poco por el tejado, ¿no? Porque pues vamos a poner un psicólogo en la empresa. Y siempre decimos lo mismo, si tú mañana pones una empresa, una puerta que diga psicólogo y una puerta que diga fisioterapeuta, tú tendrás una cola pública en el fisio, porque la gente irá al fisio y lo dirá. Pero nadie va a ir al psicólogo de forma pública. Por miedo, ¿no? Miedo a qué dirán, miedo a si mi responsable va a dudar de mí, miedo a si mis compañeros van a empezar a desconfiar. Y después porque muchas personas no somos capaces de saber que requerimos ayuda psicológica. Que eso es otro de los grandes problemas, ¿no? Tú puedes tener una persona que lleva 3 meses sin dormir y con ansiedad, ¿no? Como comentaba antes, y esa persona quizá no va al psicólogo. Pero en cambio, si te rompes la rodilla, vas al día siguiente, en ese momento, ¿no? Y es más, esa persona que no va al psicólogo, si tú le dices, es que estás pasando un problema de salud mental, dirá, no, yo no tengo ningún problema de salud mental, yo simplemente tengo ansiedad y insomnio, ¿no? Sí. Entendemos que la salud mental les pasa a los otros. Y esa mirada de que les pasa a los otros, que son más débiles, más vulnerables o que no aguantan tanto, hace
que todo el mundo tengamos esta mirada con ese tabú que dificulta mucho las políticas para abordar la salud mental. Porque ¿qué tipo de estigmas siguen existiendo hoy respecto a la salud mental y el empleo? Mira, en 2023, desde Obertament, presentamos el primer informe sobre salud mental y estigma en las empresas catalanas. Entendemos catalanas empresas que tienen algún trabajador en Cataluña, independientemente de donde tengan su sede. Y el dato que más nos sorprendió o que más nos impactó es que el 90% de las personas que tienen un problema de salud mental no hablan abiertamente en sus empresas. Entonces, claro, eso dificulta mucho, porque por muchas políticas que hagas, muchos recursos, si hay un silencio alrededor, ahí hay algo que está fallando. Entonces, repreguntábamos, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos más comunes que hay sobre temas de salud mental? Pues está el estereotipo de que esa persona no es confiable, está el estereotipo de que esa persona es menos inteligente. En cambio, por ejemplo, hay diagnósticos que hacen, que también es un mito, que creamos que esa persona va a ser más inteligente de la media, ¿no? Que eso a veces pasa con algunos diagnósticos y también es un mito. Ya sea por exceso o por defecto, ¿no? El desconocimiento hace que pongamos etiquetas de máximos y mínimos como algo que no tiene sentido a nivel real. Temas que tienen que ver con la vagancia, si serán capaces si van a estar, que hay más absentismo. Este es uno de los mitos más desarrollados, la relación entre salud mental y absentismo, y siempre decimos lo mismo. El absentismo no está relacionado con los problemas de salud mental. El absentismo está relacionado con la mala gestión de la salud mental dentro de las empresas, que es muy diferente una cosa que la otra. ¿Crees que el mundo empresarial está preparado para integrar esta realidad? Como decía antes, la realidad existe. O sea, ahora mismo todas las empresas tienen personas con problemas de salud mental trabajando. O sea, eso está ahí delante. Otra cosa es que aquellas empresas, sobre todo aquellas que dependen del talento, aquellas que dependen de una baja rotación, aquellas que dependen de la productividad, esas empresas sí o sí tienen que empezar a abordar las cuestiones de salud mental. Porque viene una generación que está entrando en el mercado laboral que está preguntando por esas políticas en las entrevistas de trabajo. O sea que hay un tema de éxito y de supervivencia por parte de las organizaciones de trabajar en este sentido. Pero sí que es verdad que nos queda mucho recorrido por hacer, ¿no? El mundo anglosajón nos lleva 20, 25 años de ventaja en temas de salud mental y empresas. Sí que es verdad que vemos cambios, ¿no? Desde que empezamos el proyecto hace 4 años ahora, que hemos trabajado con decenas de empresas, con miles de trabajadores, sí que vemos sobre todo el cambio de la voluntad de cambio, que eso ya es un punto muy importante, ¿no? La idea de sabemos que hay que empezar a abordar esta realidad. Antes me ponías un ejemplo muy gráfico del fisioterapeuta y el psicólogo, pero ¿cómo puede una empresa crear entornos de trabajo más inclusivos con la salud mental? Claro, te diría que llamando Obertament, pero al margen de esta. Está bien, No, pero al margen de esta realidad, lo que diríamos es, primero, compromiso de la dirección, ¿no? Que la dirección entienda que tiene que trabajar en esta línea. Segundo, una diagnosis de la realidad que está teniendo esa empresa alrededor de la salud mental. No hablo de la encuesta de riesgos psicosociales, que sea por ley hay que hacerla, hablo de otro tipo de mirada, de una diagnosis que tiene que ver en saber cómo respira la empresa alrededor de la salud mental, de saber si un trabajador pasa una dificultad, ¿en quién va a confiar? ¿En un compañero? ¿En un superior? En recursos humanos? O sea, conocer, como decía, ¿no? Cómo palpita, cómo respira la empresa en ese sentido. Y después un abordaje que tiene mucho que ver con cuestiones más del día a día, más prácticas, que sobre todo directores, responsables, sobre todo los managers intermedios tienen un peso muy importante, ¿no? Porque siempre decimos que la gente no se va de las empresas, se va de sus jefes. Pues que entiendan los responsables y los managers que es imposible que tengan 20, 25, 30 años de carrera llevando equipos sin tener habilidades sobre salud mental, que van a ser peores profesionales. O sea, que entiendan que o empiezan a incorporar las habilidades de gestión de salud mental de sus equipos o serán peores profesionales. Si lo quieren hacer por una cuestión humanista, perfecto, pero si no, que lo hagan por una cuestión egoísta, de que van a necesitar esa gestión en el futuro. Porque, como decía, es imposible que llevando equipos 20, 25, 30 años no tengas que gestionar en algún momento algún tipo de dificultad. Te va a suceder. Puedes elegir estar preparado o puedes elegir no estar preparado. ¿Qué errores ves con más frecuencia en empresas que quieren
hacer algo, pero no saben cómo. Nosotros marcamos 4 tipologías de empresas alrededor y justamente van muy relacionadas con los errores que cometen. Las primeras son las negacionistas de la salud mental. Aquellas que siguen viviendo como en el pasado, con las cuales no tenemos relación, pero están ahí. Están ahí y existen. Y no son un número bajo, pero existen negacionistas de la salud mental. Tenemos las siguientes, que son aquellas que quieren empezar a trabajar temas de salud mental, pero les da mucho miedo. Mucho miedo, no saben ni por dónde empezar. Y miedo a, si abro esta puerta, la gente va a pedir más bajas. Si abro esta puerta, la gente va a empezar a quejarse, ¿no? Hay como un miedo a, si de esto no hablamos... A las consecuencias. A las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Después están aquellas que han empezado a hacer, a poner recursos y herramientas y no le está funcionando, ¿no? Esto nos pasó con una empresa, el ejemplo que te decía antes del psicólogo, nos decía, empresa de casi 3.000 trabajadores, nos decía, es que hemos puesto un psicólogo anónimo, confidencial, gratuito, 24/7, también para las familias, y nadie lo ha usado en un año. Nadie, 3.000 personas trabajadoras. Y claro, la pregunta es, nos decían, ¿pero qué ha pasado? Digo, porque la gente no se fía. La gente no se fía. Por mucho que tú digas que es confidencial, es anónimo, y si alguien se entera, y si alguien dice, ¿no? Entonces, una parte del error es abocar muchos recursos en temas de salud mental sin quitar el estigma previamente o cambiar la cultura. Cuando cambias la cultura, los recursos que pongas detrás van a funcionar mucho mejor, ¿no? Ese es el error más frecuente. Y la cuarta tipología de empresa que detectamos es aquella que ha abordado la cultura, que ha abordado el estigma, que ha puesto recursos y le está funcionando. Aquellas que están teniendo éxito y que ya son un ejemplo. Entiendo que en toda esta transformación que nos comentas, el papel de la formación de los líderes, de los mandos intermedios, debe ser esencial, ¿no?, para hacer esta transformación. Sí, nosotros muchas veces, cuando a veces nos llama una empresa y nos dice, ¿podéis venir un día a dar una charlita de 1 hora a los equipos de base? Les decimos, pues no. O sea, no vamos a ir. No, pero os vamos a pagar. Digo, obviamente que nos vais a pagar, ya me lo imaginaba, pero no vamos a ir igualmente porque no tiene impacto. Porque no funciona, porque no transforma. Siempre decimos, si queréis empezar en algún punto, en algún nivel, tenemos que empezar por abordar la formación de directivos y de managers. Y como comentaba antes, ¿no? Nuestras intervenciones a veces lo que comentamos es, más que formaciones de salud mental, son formaciones de liderazgo, que tienen que ver con la salud mental, pero son formaciones de liderazgo. Y aquí lo que intentamos es a la gente que lleva equipos es transmitirles esta idea de cosas concretas, ¿no? De aprende a detectar cuando alguien de tu equipo pasa una problemática, anticípate. Aprende a hablar de salud mental con tu equipo. Aprende tú mismo a hablar de tu salud mental con tu equipo. O si hay una crisis, ¿cómo la gestionas? Y el punto donde más nos llaman y más preocupación hay es políticas y formación alrededor de cómo gestionar las bajas de salud mental. Pero la gestión desde la parte, como te decía, cultural, ¿no? De si tengo una persona que está de baja por salud mental, ¿cómo gestiono el equipo? ¿Qué explicamos? ¿Qué no explicamos? ¿A esa persona la invitas a la cena de Navidad? Si tiene una pierna rota, no hay duda. La invitas. Pero si está de baja por depresión, ¿la vas a invitar? ¿Va a venir? Si viene y está estupenda durante 3-4 horas, porque eso sucede con una baja por depresión, tú puedes estar estupendo. Va a haber dudas de realmente es morro, no has venido. O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Cuántas cosas, Bueno, hay debates muy interesantes cuando hacemos las formaciones. Te estoy escuchando y digo, no lo pensamos, pero ostras. Sí. Habría que repensar mucho todas estas cosas que se nos pasan, creo que de forma casi sin querer por la mente, ¿no? Entiendo. Claro, justamente la cultura que llevamos de... Exacto. Y aparte porque hay una cultura que es más formal, informal, esto lo comentamos en las formaciones, ¿no? La cultura formal es aquella que tiene que ver con los protocolos, con la misión, con la visión, con los valores. No hay ninguna empresa que tenga como valores aquí discriminamos la salud mental. Claro. Eso no existe, porque aparte es ilegal. Pero informalmente sí que sucede, ¿no? Y es muy importante el abordaje de esta cultura informal que tiene que ver con eso, ¿no? Con nuestros pensamientos, con nuestras ideas y decirle a los líderes que ellos tienen
un peso enormísimo en transmitir cultura informal a sus equipos. Las cosas que dicen, cómo las dicen, las bromas, los temas. Ahora el vocabulario es muy importante. Muy en importante, este tema. muy importante, ¿no? Si tú tienes una persona de baja por salud mental, vuelve a trabajar, no generas el espacio para que, con ajustes, para que vuelva al 100% y la acabas despidiendo, tú puedes pensar, un problema menos. Y lo que decimos, un problema menos en una dirección, pero acabas de enviar a tu equipo un mensaje de cultura informal muy potente sobre tenéis que callaros, porque si no, os va a suceder esto. Y a veces hay empresas que piensan, he arreglado un problema y no son conscientes de que en el medio plazo acaban de generar otro que les vendrá como una ola mucho mayor que no haber sido capaces de abordar de una forma anti-estigma, de una forma correcta, la gestión de la salud mental. ¿Crees que las empresas cada vez están más concienciadas? ¿Lo ves realmente en las empresas o todavía queda mucha piedra que picar? Bueno, cuando nos reunimos con empresas, a veces hueles aquellas que hay una preocupación real, porque quizá han tenido algún caso en concreto y quieren empezar a trabajarlo. A veces es problemático cuando han tenido un caso concreto dificultoso, porque parecen que quieran arreglar el pasado. Vamos a hacer protocolos y formaciones para arreglar aquello que no hicimos bien. Y es como, bueno, aquello ya no se puede arreglar, ¿no? Tenemos que pensar, lo hecho está. Pero después sí que notas empresas que lo que están buscando es, claro, no tenemos un nombre todavía, tenemos greenwashing o pinkwashing, pero nos falta, quizás un bluewashing sería, ¿no? El de la salud mental. Y eso también lo leemos. Pero bueno, al final la idea es intentar, en la medida de lo posible, intervenir y transformar. ¿Crees que esta falta, ¿no? Todavía viene el desconocimiento por parte de las empresas? Es decir, no se han preocupado lo suficiente por conocer realmente esta problemática para la hora de poner soluciones. Ese es un punto interesante y es una pregunta que genera cierto conflicto o debates dentro del mundo académico sobre el estigma, qué punto es de desconocimiento y qué puntos son valores arraigados de la sociedad. Y a veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, ahora nos sucede, ¿no? este aumento de la extrema derecha en un momento de mucha información. Entonces, la gente sabe muchas cosas, pero al mismo tiempo pensar que alguien puede discriminar simplemente porque le falta información es verdad, pero hay gente con mucha información que también discrimina. Y está claro. Entonces ahí tenemos que intentar saber qué está sucediendo. Y sí que es verdad que el desconocimiento es una pata importante, pero hay otra que tiene mucho más que ver con la generación de ejemplos, con la generación de que haya empresas, líderes. O sea, estoy convencido de que hay altos directivos con trastornos mentales que no lo están explicando. Pues ahí tenemos un paso importantísimo. Hay gente que tiene que empezar a hablar. Es verdad que no queremos empujar a nadie a una piscina sin agua. O sea, no buscamos héroes y heroínas, sino buscamos llenar las piscinas. ¿Qué quiere decir? Generar espacios de seguridad en las empresas para que la gente lo pueda explicar de forma natural. Pero aquellas personas que tienen carreras más o menos seguras y brillantes, ahí tienen mucho peso. Un ejemplo muy rápido, ¿no? Que siempre me gusta poner en las formaciones. Andrés Iniesta, que pasó una depresión. O sea, él era el primero o el segundo o el tercer mejor jugador del mundo. O sea, era el mejor en su profesión. Pero salía de casa, salía del trabajo y tenía una depresión. O sea, era el mejor trabajando con depresión, pero su vida personal, ¿no? Después llegaba a casa. Andrés Iniesta, durante esa época, nunca lo explicó. Él se va con 30 y pocos años a Japón, se prejubila, podríamos decir, ¿no? Qué suerte prejubilarse con 30 y pocos años. Pues él se prejubila con esa edad. Y estando en Japón, ya una persona muy querida, muy famosa, con la vida económica solucionada, ahí empieza a hablar de un momento malo y tarda años más tarde en decir tuve depresión. O sea, si alguien como él tardó casi 15 años o 10 años en decir la palabra depresión, ¿cómo vamos a obligar a un trabajador sin la vida resuelta a que se lance a decirlo si el espacio no es seguro? Entonces, pongamos el foco en la cultura y en los espacios de seguridad antes que en las personas individuales en esos niveles. Carlos, nos quedan nada, estaría horas hablando contigo, pero un minuto de programa. ¿Qué mensaje te gustaría dejar hoy aquellas personas, primero, que llevan esa mochila invisible en la espalda, que les cuesta
tirar adelante, y a esas empresas que tienen que crear esos espacios para ayudar. Yo primero le diría a las personas que pasan por esta realidad que recuperación, que hay muchos ejemplos, que en Uber también tenemos montones de voluntarios que nos explican su realidad de todo tipo, personas con y sin hijos, personas con trabajos más o mejores o peores pagados, personas con más o menos estudios. O sea, que la realidad es tan diversa de la salud mental que lo que le está pasando a esa persona en ese momento, seguro que hay alguien que le ha pasado lo mismo y que tiene un ejemplo de cómo consiguió recuperarse y salir. O sea, que se puede y que hay ejemplos diversos. Y a las empresas les diría que pierdan el miedo. Que pierdan el miedo y que tienen una gran oportunidad de que la salud mental no es una moda pasajera a nivel empresarial, que ha venido para quedarse en las propias estrategias organizativas, y aquellas que lo hagan antes y aquellas que lo hagan mejor tendrán un beneficio productivo en el futuro. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para hablarnos de un tema tan importante como es la salud mental en las empresas. Muchísimas gracias. A vosotros por el tiempo. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y os recuerdo que os espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.